Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con las tiendas en Corea del último video, hoy vamos a hablar sobre la cultura de bebida en Corea, 한국의 술 문화. Siempre que viajo al extranjero, suelo probar las bebidas alcohólicas más representativas de cada país, y parece que cada país tiene sus propias bebidas preferidas y también una cultura de beber alcohol única. En este sentido, hoy vamos a explorar la interesante cultura de bebida en Corea. Entonces, comencemos. 안토니오는 한국에 왔으면 삼겹살을 꼭 먹어봐야 한다면서 먼저 삼겹살 2인분, 그리고 소주와 맥주를 한 병씩 주문했어요. 한국에서는 만 19세가 되는 해의 1월 1일부터 술을 마실 수 있어요. 예를 들면 2004년에 태어난 사람은 2023년 1월 1일부터 술을 주문할 수 있어요. 벌써 삼겹살이 나왔어요. 직원이 삼겹살을 구워주는 음식점도 있고 손님이 직접 구워 먹는 음식점도 있어요. 이 음식점은 손님이 너무 많아서 직접 구워 먹어야 하는데 안토니오가 삼겹살을 많이 먹어봐서 잘 굽는다고 해요. Bueno, aquí vamos a aprender algunas palabras y conocimientos relacionados con restaurantes y bebidas. Primero, cuando se expresa una porción y dos porciones, al hacer un pedido, se utiliza frases 1인분 o 2인분. Y en 소주와 맥주를 한 병씩 주문하다, 한 병씩 significa una botella de cada uno. Por ejemplo, cuando expreso compré 2 manzanas y 2 mangos, 2 de cada uno, en la tienda de frutas, diría 과일 가게에서 사과와 망고를 2개씩 샀어요. Asimismo, cuando se expresa el acto de asar carne, se utiliza el verbo 굽다. Y cuando alguien asa la carne por otros, se utiliza el verbo 구워주다. Luego, en Corea, a partir del 1 de enero del año en que cumplen 19 años legalmente, se les permite comprar o pedir alcohol y tabaco, por lo que la mayoría de los coreanos comienzan a beber con amigos cuando se gradúan de la escuela secundaria o ingresan a la universidad. Las tiendas como tiendas de conveniencia, restaurantes y bares siempre verifican la identificación de clientes si alguien parece tener menos de 20 años, ya que recibirían una gran multa por vender alcohol o tabaco a menores de edad. 삼겹살이 익는 동안 안토니오가 소주를 먼저 한 잔 마시자고 해요. 한국 드라마에서 정말 많이 봤던 소주인데 저는 처음 마셔봐요. 한국에 다양한 소주가 있지만 소주의 도수는 보통 16도 정도 된다고 해요. 1970년대까지만 해도 25도가 넘었는데 16도까지 낮아졌다고 해요. 강하지도 않고 약하지도 않은 술이라서 소주잔은 그렇게 크지는 않아요. 일반적인 소주 한 병은 360ml이고 소주잔으로 7잔 반 정도 돼요. Aquí también vamos a aprender algunas expresiones y conocimientos. En la frase 삼겹살이 익다, el verbo 익다 se traduce como estar cocido. Es el resultado de 굽다, lo que aprendimos anteriormente. Cuando se expresa la graduación alcohólica de una bebida, se utiliza la palabra 도수 y se dice, por ejemplo, 이 위스키의 도수는 42도입니다. Además, la palabra 잔 en 소주잔 se traduce como vaso. Esto se utiliza para referirse a un recipiente en el que se sirve una bebida como 소주잔, 맥주잔 o 와인잔. Luego, el mililitro se dice milliliter, como en inglés, pero a menudo se simplifica a como 360ml. Asimismo, cuando se refiere a 1,5 vasos o 2,5 vasos en coreano, se dice 한 잔 반 y 2잔 반, respectivamente. Y para tu referencia, una botella de soju suele tener aproximadamente 7 vasos y medio. De hecho, en el pasado, el soju solía tener una graduación alcohólica superior al 25%,
pero con el paso del tiempo se ha vuelto gradualmente más suave y ahora hay muchos tipos de soju inferior a 16%. 한국인들은 보통 술을 스스로 따라서 마시지 않고 상대방의 잔을 채워준다고 해요. 그리고 나이가 많은 사람은 상대방의 술을 한 손으로 채워주거나 받고 나이가 적은 사람은 두 손으로 따르거나 받는다고 해요. 그리고 나서 서로 잔을 한번 마주치고 마시는데 보통 나이가 많은 사람이 잔을 들어서 먼저 신호를 주면 서로 잔을 마주친다고 해요. Aquí vamos a aprender un poco sobre la cultura de bebida en Corea. En Corea, cuando no se bebe solo y si uno ve que está vacío el vaso de su compañero, lo rellena para su compañero. Pero en ese momento, la persona mayor o de mayor jerarquía vierte o recibe el alcohol con una mano, mientras que la menor lo hace con ambas manos. Asimismo, normalmente al tomar el primer sorbo o al levantar los vasos al mismo tiempo, se chocan los vasos juntos y luego se bebe. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que las personas más jóvenes o de rango inferior no deben proponer brindar primero con las personas mayores o de rango superior. 나이가 적은 사람은 사람이 없는 쪽 또는 옆에 앉은 사람 중 나이가 가장 어린 사람 쪽으로 고개를 돌려서 한 손으로는 술잔을 들고 다른 한 손으로는 술잔과 입을 가리고 마셔요. 나이가 많은 사람에 대한 예의를 보여주는 한국의 문화라고 해요. 나이가 달라도 처음 만난 사이거나 비즈니스 관계인 경우에는 양쪽 모두 예의를 갖춰요. 그리고 친구끼리 마실 때 또는 나이가 달라도 서로 정말 친하면 편하게 마시기도 해요. Además de lo mencionado anteriormente, hay un comportamiento que se espera de una persona más joven al beber alcohol. Es considerado una falta de etiqueta mirar directamente a la cara de la persona mayor cuando bebe. Por lo general se gira la cabeza ligeramente hacia el lado donde no hay ninguna persona, como a la izquierda o a la derecha. Si hay personas a ambos lados, es mejor girar la cabeza hacia la persona más joven y luego se cubre la boca y el vaso con la mano opuesta a la que se está sosteniendo el vaso. Suena algo único y complicado, ¿verdad? Sin embargo, entre los coreanos es importante seguir estas normas de etiqueta, ya que no hacerlo puede dar la impresión de que no se ha recibido una educación adecuada en el hogar o de etiqueta. Por supuesto, entre amigos o en un ambiente muy amistoso no es necesario seguir estas normas de etiqueta, incluso si hay diferencia de edad. 안토니오가 이제 소주와 맥주를 섞어서 마셔보자고 해요. 한국인들은 자주 소주와 맥주를 섞어 마시기도 하는데 소주와 맥주를 합쳐서 소맥이라고 불러요. 소주와 맥주를 잘 섞으면 소주의 쓴맛은 약해지고 맥주의 시원함을 느낄 수 있다고 해요. 소맥을 마셔보니 정말로 그런 것 같아요. Por último, vamos a hablar brevemente sobre el somek. El soju y la cerveza son las bebidas alcohólicas más populares entre los coreanos y muchos de ellos disfrutan mezclando los dos. A esta mezcla se le llama somek. La razón por la cual se mezcla los dos es porque el sabor amargo del soju se suaviza y se puede disfrutar de la frescura de la cerveza. Sin embargo, hay personas a las que no les gusta mezclar, por lo que es común preguntar a la otra persona qué prefiere cuando hacen pedidos o sirven los vasos. Bueno, así hemos aprendido sobre la cultura de bebidas alcohólicas en Corea, que es una parte importante de la vida cotidiana en Corea. ¿Qué opinas? ¿No crees que Corea tiene una cultura de bebida única? En mi experiencia, parece que los coreanos beben con frecuencia, sin embargo, también se destaca por tener ciertas normas de etiqueta cuando se consume alcohol, algo que no se encuentra en otros países. Bueno, así terminamos el video de hoy y nos vemos con un mejor video con un tema de las características de los coreanos. Hasta pronto.